Sí, Pau, ahí le estoy Cosa. dando la opción, ahí inició. Bárbaro. Listo. Copado. Bueno, como Carlos adelantó un poco el tema, hoy vamos a continuar, ¿no? con esta reflexión acerca de lo que es el ser personal. Y en primer lugar, lo que nos vamos a referir es a ver las diferencias que existen a nivel del lenguaje, ¿no? Entre las palabras hombre o mujer y la palabra persona, cuando nosotros nos estamos refiriendo directamente a los seres humanos. Cuando nosotros hablamos y nos referimos como hombre o mujer, tenemos que saber que esas dos son palabras que son genéricas, ¿bien? ¿Y por qué decimos que son palabras genéricas o a qué refieren, digamos, estas palabras genéricas? Cuando nosotros utilizamos y nos referimos a hombre o mujer, hacemos esta referencia, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos que tienen ciertas características generales que son comunes a todos ellos, ¿bien? Pero para poder referirnos de esta manera, tenemos que olvidar justamente lo que son los rasgos particulares que tiene cada individuo, cada hombre y cada mujer. Voy a tener que dejar de lado todo lo que es su historia, sus dolores, su propia vida. Voy a dejar de lado todas esas características que lo hacen único y voy a olvidarme de esto y voy a hacer que referirme a ellos como un conjunto, ¿bien? Y para eso utilizo estas palabras genéricas. Esto no solamente sucede con los seres personales, sino que, si pensamos, suceden también con las cosas. Cuando nos referimos, por ejemplo, a una silla, nosotros estamos hablando del universo de la silla y no estamos refiriéndonos a la característica particular que tenga esa silla, no me estoy refiriendo ni al color, ni al material que tiene, sino que estoy refiriéndome, digamos, al universo de la silla y todos nosotros nos podemos representar, cuando yo digo silla, a qué me estoy refiriendo, sin necesidad de hacer referencia a cada una de las características que puede tener una silla en particular. Entonces, decíamos que estas palabras genéricas son posibles gracias a la capacidad de olvido que tienen los seres personales, que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, nosotros nos podemos olvidar, y gracias a Dios que tenemos esta capacidad de olvidarnos, de las características que son específicas de cada ser humano o de cada cosa en particular. Porque de esa manera, y esa es la única manera, que podemos incorporar un grupo de cosas en una sola palabra, ¿bien? Si no, sería imposible referirnos a cada cosa con una de esas características y nombrarlos de esa manera con una palabra específica, ¿bien? Ahora bien, lo que posibilita justamente estas palabras genéricas es que la utilidad invaluable que tiene es que nos permiten comunicarnos, ¿bien? Y vamos a poder, de esta manera, que nosotros, al poder reunir en una sola palabra un grupo de cosas o de personas, al olvidarnos, como decíamos, de estos detalles concretos que tiene cada individuo o cada cosa en particular, nos permite comunicarnos, ¿bien? Porque no podríamos comunicarnos si tuviésemos que identificar cada cosa, ¿bien? Sería como una locura y no habría memoria que pudiera abarcar esa cantidad de palabras para poder posibilitar el lenguaje. Ahora bien, las palabras genéricas, decíamos, está bárbaro y nos vienen muy bien para referirnos a lo que son las cosas, porque no nos presenta mayor dificultad que cuando nosotros referimos una silla, una mesa, lo que fuere. Pero, si bien estamos haciendo referencia a hombre o mujer, tenemos que tener en cuenta que las palabras genéricas se nos van a dificultar cuando nos queremos referir al ser personal. ¿Y por qué? Esto lo estuvimos viendo ya clases pasadas. La esencia de cada individuo es justamente su propia existencia. Y justamente con cada omisión que nosotros hagamos de ese rasgo propio, de ese ser personal, estamos justamente mutilando su configuración esencial, ¿bien? Al olvidarnos de todas las particularidades y singularidades que hacen a ese individuo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de evitar esta situación? Y es a través de la palabra persona. Pero también nosotros, a través de la palabra persona, o lo que queremos comunicar en este curso, es que vamos a significar a través de ella que cada ser humano es único e irrepetible.
Pero ustedes también lo que me podrían llegar a decir es, pero en realidad la palabra persona también es una palabra genérica que incluye a un montón de seres personales en todo caso. Entonces tendríamos que pensar cómo podemos hacer para que esta palabra persona pueda ser rescatada, este ser personal pueda ser rescatada de este género, ¿bien? Que forma parte de este universo de individuos. Y bueno, si pensamos en realidad cómo podemos rescatarnos unos a otros, vamos a tener que retrotraernos al primer acto de nuestra vida, digamos, que es cuando nos nombran, es el nombre propio. Cuando nosotros nacemos, cuando nuestros padres eligieron nuestros nombres, nos rescataron del género, es decir, nos dieron una identidad. Y para quien me nombra, yo siempre voy a ser única e irrepetible, ¿bien? El doctor Negri siempre decía que cuando su madre lo nombraba, lo llamaba por su nombre, nadie más lo llamaba de esa manera, ¿bien? No es solamente el nombre en sí, sino es quién lo dice y quién te está llamando y la respuesta que uno da ante ello. Ahora yo les quiero compartir un fallo, que es de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Quiero compartirles, voy a dejar de compartir esto y ahora voy a volver. Voy a volver acá. Y les voy a compartir un fallo, acá. Es un fallo que es un voto, en realidad vamos a ver solamente el voto del doctor Negri en particular, pero es un fallo de la Suprema Corte de Justicia, les decía, de la Provincia de Buenos Aires del año 1995. El fallo se llama el fallo Beren, ¿bien? A ver si acá está, ahí, así ven el nombre. Este caso llegó a nuestra corte porque unos papás, un padre y una madre, en este caso, querían inscribir a su hijo con este nombre, con el nombre Beren. Y en ese momento, el Registro Provincial de las Personas se los denegó a través de una resolución administrativa que después fue confirmada por una sentencia de Cámara, ¿bien? Entonces, estos papás se presentan ante la Corte, presentan un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Nosotros no vamos a hacer referencia, digamos, a todos los agravios que fueron presentados por las partes, no nos vamos a meter en la cuestión técnica, pero sí vamos a referirnos al voto del doctor Negri, que en este caso es sumamente ejemplificativo para ver este tema del nombre, ¿bien? Lo que estábamos explicando recién. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo y que ustedes me acompañen en la lectura para que puedan entenderlo mejor. Entonces, vamos acá, fallo Beren. A la cuestión planteada, el señor juez doctor Negri dijo: la instancia de grado confirmó, con fundamento en los artículos 1 y 3 de la ley 18.248, la resolución dictada en sede administrativa por la que se denegó la inscripción del nombre Beren para una criatura del sexo masculino. Los padres del menor recurren, aduciendo en lo sustancial que la decisión colisiona con su libertad de elegir el nombre de su hijo. Invocan diversos artículos de la Constitución Nacional y Provincial y de la Ley 18.248. Entiendo que les cabe razón. La imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. En este caso y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Beren. Anunciaron de ese modo su ser. Adujeron motivaciones de eufonía y un antecedente familiar, pero, como ocurre cada vez que un nombre se impone, pensaron antes que nada en su significado total. Ver exposición del padre ante la autoridad administrativa, fecha 27 de septiembre del 91, en el expediente anexo donde se explican las circunstancias de índole filosófica y religiosa de la elección. No encuentro razón alguna que pueda llevar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación del derecho que a los jueces nos corresponde cuidar.
La ley 18248 que rige la materia tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpretada puede oponerse a una elección de nombre como la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límite, elecciones extravagantes, ridículas, afrentosas. Esto es, groseras inadecuaciones al compromiso implícito en toda paternidad, que es el de amar y cuidar a los hijos. Pero nada de esto ocurre en Beren. Se trata de la castellanización de un nombre extranjero, Bere, hecha en forma eufónica con una versión cuya grafía y fonética se adaptan plenamente al castellano. No hay en él nada agraviante ni contrapuesto a las costumbres. En cuanto al argumento del tribunal acuo para rechazarlo por la posibilidad de que conlleve un equívoco en orden al sexo, me parece carente de objetividad. Es más probable que, como dicen los recurrentes, se le contraponga al femenino Berenice, a que se lo identifique con el nombre de Belén, que es agudo, no grave, y lleva el acento ortográfico que Belén no tiene. La eventual confusión con un apellido, también aducida, resulta totalmente conjetural. En definitiva, no encuentro razón alguna que pueda llevar a obstar jurídicamente a que los padres de Beren ejerzan con plenitud y libertad el delicado acto de elegir el nombre de su hijo y lo escriban de ese modo. Por el contrario, les cabe ese derecho bajo el amparo de la ley respectiva, lo que así corresponde sea declarado por este tribunal. El recurso de inaplicabilidad de ley deducido es fundado. La sentencia de grado queda revocada, ordenándose en consecuencia a la autoridad administrativa la inscripción pedida, costas por su orden, atento a la naturaleza de la cuestión planteada, voto por la afirmativa. Bueno, como verán, después, finalmente, este es el voto particularmente del doctor Negri, pero después por mayoría la Corte hizo lugar a este recurso, se casó la sentencia que había sido impugnada y se ordenó a la autoridad administrativa que se inscriba finalmente este niño con el nombre de Beren. Voy a dejar de compartir acá. Esto nos parece como sumamente importante porque, más allá de que el doctor fue nuestro titular de cátedra por tantos años, sino más que nada para que vean cómo lo jurídico, digamos, cómo a través de un fallo de la Corte, de la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, todos los conceptos que nosotros vemos de la unicidad del ser personal y demás, cómo él pudo lograr integrarlos y transmitirlos en un fallo que es tan claro y que representa tanto en ese momento los derechos que habían sido conculcados tanto del padre como del nene que no podía llevar ese nombre. Así que bueno, vamos a continuar. Voy a volver a compartir. Acá. Vuelvo. Bien, entonces esto decíamos de el nombre propio. Ahora bien, volvamos. Vamos a pensar en realidad por qué es necesaria la idea genérica, ¿no? Volvemos a lo que son las palabras genéricas. La idea genérica de hombre y mujer, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nosotros nos podamos olvidar de todos los rasgos que les son propios a cada persona? Te quedaste en silencio, Pau. Se te silenció, se te apagó el micrófono. ¿Desde dónde? ¿Desde que Ahí compartí? está. No, se escuchó la partecita, pero si querés retomar. Bueno, vuelvo. Qué raro. Ahí sí, ¿se escucha? No sé, fue cuando me fui. Sí, Ahí se escucha ¿no? bárbaro. Buenísimo. Entonces decíamos, ¿por qué es necesaria la idea genérica, ¿no? De hombre y mujer? O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros nos refiramos como hombre y mujer y nos olvidemos, digamos, lo que hace a la persona como única y repetible, ¿no? Y que nos centremos, digamos, en nombrarlos a través del género. Y bueno, esto es porque la ciencia se conforma siempre desde lo genérico. Se tuvo que, digamos, recurrir a esta abstracción de lo que son los rasgos de los seres personales para que nosotros en realidad podamos definir la realidad, si no sería imposible. E igual de necesarias, las palabras genéricas son para el derecho. Referirnos como hombre y mujer para el derecho también es sumamente importante porque, pensemos, los derechos se proclaman, digamos, en normas que son totalmente abstractas y que van a abarcar una cantidad indefinida de casos. Por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal, el que matare a otro. O sea, están hablando a nivel genérico de los seres personales. ¿Bien? Entonces, tanto ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto. Pero sí, lo que es importante es que
contribuyeron a que pueda desplegarse los rasgos de la unicidad personal de cada ser humano, ¿bien? No es que quiere decir no me importó, no me importa el ser personal, no me importa la unicidad, sino que ellos se realiza más que nada por una cuestión de que si no sería imposible para la ciencia, para el derecho, poder hacer referencia a cada individuo en particular, ¿bien? Y nos permiten que estos rasgos únicos que nos hacen a cada uno se puedan desplegar. Entonces, ahora le voy a ceder la palabra a Carlos para que nos hable de este autor que ya nos había estado hablando en la clase pasada y la anterior, de Pedro Larraín Entralgo. Carlos, te cedo. No sé si me escuchás. Y de las propiedades constitutivas del ser personal. A ver. Carlos, ¿me escuchás? ¿Sí? Ah, estás en silencio. Te veo, pero no te escucho. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Está Se bien. fue solo, no, se me Sí, fue, no no sé me por qué a mí fue solo. Ahí estamos. Bien, vamos. Se me tapó acá ahí está. ¿Tenés ahí, está la pantalla que tiene los rasgos? Que tiene Sí, uno por uno. ahí. No sé si lo ves. Las propiedades Sí, propiedades constitutivas y constitutivas. después viene, sí, que la persona humana se presenta, cómo se presenta ante nosotros. Eso lo voy a saber. Y después vienen los rasgos, sí. Propiedades constitutivas este autor, Larraín Entralgo, como ustedes lo habrán, probablemente lo hayan visto, si leyeron el capítulo o las partes del texto que refieren a lo que les estamos contando ahora. El texto se llama Teoría y Realidad del Otro. En ese texto, Teoría y Realidad del Otro, que empieza por se pregunta a partir de qué momento el otro fue un problema o necesitó ser explicitado a lo largo de la historia. Y él dice que el surgimiento, la cuestión sobre el otro, arranca o empieza con el comienzo del cristianismo, si es para ubicarlo en algún momento histórico. Ahí es donde nos empezamos a preguntar por la realidad del otro, a tratar de justificarlo, no solo empíricamente, sino a nivel filosófico. Y ahí es en el texto donde él marca una triada, él dice que el otro puede aparecerse como un prójimo, el otro puede ser, para mí puede ser prójimo, puedo verlo y que se aparezca como prójimo, puedo verlo y que se aparezca como persona, que es lo que estamos empezando a contar ahora, y que pueda verlo o se me aparezca como un objeto. Dentro de esta trilogía, el ejemplo fundante de lo que el otro es la relación de proximidad, por eso en el texto hay una referencia a la parábola del samaritano, donde nos preguntamos por el significado de lo que es la proximidad o el prójimo, y después la comparación entre persona y objeto, entre ver y tratar a otro como una persona y verlo y tratarlo como un objeto. Después vamos a ver un cuadro con diferentes notas que se contraponen, se van a dar vueltas, se van a cambiar según sea la situación. Como propiedades de lo que implica ser personal: intimidad, libertad, responsabilidad, inteligencia, vida y abertura. Algunas de ellas ya las hemos visto. Después hay una o dos que la enmarca como categorías propias, digamos las que nosotros ya hemos analizado, ya hemos hecho una referencia, por ejemplo, la abertura o apertura al otro, como es una propiedad constitutiva del ser personal. Sabemos que la abertura o apertura, esta salida al otro, era triple, recordemos, era a lo absoluto, a los otros y al entorno. Los seres personales estamos abiertos especialmente a los otros porque precisamente
Nuestra condición es el construirnos o desarrollarnos a partir del diálogo, y si esta abertura o apertura no existiese, nuestra esencia no podría ser realizada. Otra de las características que vimos, si bien no como parte del diálogo, pero sí los problemas que presentaban, es la libertad. En el caso de la libertad como propiedad constitutiva del ser personal, nos estamos refiriendo a una libertad con caracteres dialógicos. Como dijimos en algún momento, creo que en la clase anterior, la libertad para nosotros es el resultado de un vínculo y no el punto de partida. El punto de partida como concepto de la libertad es más bien propio o connatural a lecturas individualistas. También hemos visto la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con ese esquema de apelación y respuesta. Acuérdense la circularidad que explica la realidad humana. En la medida en que somos apelados, tenemos que responder, y como somos seres responsables que nos hacemos cargo de la palabra que nos dirige y le dirigimos al otro, es ahí donde nace la responsabilidad. Después, intimidad. Vamos a ver que ahora una de las notas constitutivas del ser personal es un núcleo que hace a la idea de persona que yo no puedo conocer del otro. Hay como una especie de núcleo, la intimidad íntimo, a la que no puedo acceder. Incluso ni siquiera nosotros mismos podemos tener un conocimiento directo, completo y acabado de lo que significa esta intimidad. Pero ese núcleo más profundo, pero no nos constituye como realidades personales. Inteligencia, yo diría, para acompañar la idea de Laín, el significado que daba el filósofo del diálogo Buber sobre el significado de la palabra inteligencia. Inteligencia deriva de intellectus, intel profundo, lectus lectura. Inteligencia. Los seres personales somos capaces de leer en profundidad, de leer más allá de lo que se aparece o lo que aparenta. Forma parte de la teoría del conocimiento de los dialógicos. Es posible ir de manera más profunda, superando o desvelando aquellas capas que la realidad empírica o material nos pone. Lo dijimos en la clase anterior, que era parte de la teoría del conocimiento de los griegos. El ser personal solo puede conocerse en parte si vamos desvelando las diferentes capas o velos que cada uno de nosotros tiene al presentarse ante los demás. Por último, la idea de vida. Para correlacionarlo, yo diría que recorremos ese triple punto de partida o estructura de la existencia del ser dialogal, que tenía que ver con el estar, el vivir y el existir. Dentro de esta trilogía, estar, cosas, plantas y animales, vivir, cosas, plantas, animales y ser humano, y existir, solamente el ser humano, el rasgo de la vida se torna como importante, pero no agota la idea de existencia. La existencia está un paso más lejos o más allá de la vida. Si seguimos, estas serían propiedades constitutivas del ser personal relacionadas con nuestra lectura dialogal de Pedro Nain el Tralgo. Después viene, a ver si se puede ver la otra imagen. Acá está lo que yo les decía, el contrapunto que Laín presenta entre lo que significa ver y tratar al otro como persona y los rasgos, y lo que significa verlo y tratarlo como objeto. Es simplemente la cara y la contracara de dos posibilidades. Y marcar algo, ya que después va a venir la idea de cosificación. ¿De dónde puede surgir esta diferencia entre persona y objeto, entre persona y cosa? Buber dice que nosotros podemos ver y tratar al otro como lo que el otro es
o como lo que el otro no es. Verlo y tratarlo. Son como dos momentos que, si bien trabajan en conjunto, a veces pueden disociarse. ¿Mm? Vamos a ver entonces las notas. La persona humana se presenta ante nosotros como inabarcable, inacabada, inaccesible, innumerable, no susceptible de ser cuantificable, no exterior, no probable y no indiferente. Vamos a empezar por el primero. Vamos a relacionar estos rasgos con algunas notas del ser humano que vimos al comienzo de la zoantropología. Por ejemplo, vamos a tener presente acá o va a aparecer inmediatamente la idea de que somos seres proyectivos. El ser humano es un ser que aparece como proyecto y dentro de estas van a poder explicarse las primeras. Inabarcable, no puedo abarcarlo. Contraponemos con un objeto o con una cosa. Un objeto o una cosa en principio es abarcable. ¿Qué significa abarcable? Que yo lo puedo adjetivar y al adjetivarlo ya agoto su realidad. Por ejemplo, puedo decir, no nos refiramos a un objeto, refiramos a una persona, lo califiquemos, lo adjetivemos, alto, bajo, morocho, rubio, flaco, delgado, gordo. Todas estas notas implicarían como una especie de etiqueta que se aplicaría a un objeto. En cambio, tratándose de, o a una persona tratada como objeto. En cambio, tratándose de una persona, estas etiquetas no se pueden aplicar. ¿Mm? Porque aun cuando adjetivemos o califiquemos a los seres personales, su realidad última se nos escapa. ¿Mm? Es muchísimo más de aquellas notas que solemos ponerle o solemos darle. Esto va a ir de la mano, esto va de la mano cuando veamos la contracara en el objeto del prejuicio. No es más que formar su idea definitiva y previa, sin conocimiento de lo que otro es. Y el otro es irrepresentable, inabarcable, desborda todos nuestros marcos de referencia. Si lo vemos, lo tratamos como persona, por supuesto. Inacabada, y acá viene, inacabada viene la idea de proyecto. Como seres personales, somos seres haciéndonos, por lo tanto, el hacernos tiene una línea en el tiempo que comienza y termina cuando comienza y termina la persona. Siempre hay posibilidades de dar un paso más, de alcanzar un objetivo más, de subir en el ámbito, en la escala de lo que se llama facticidad social, de incorporar algo del que todavía no somos, no tenemos o a veces hasta ni imaginamos que podemos llegar a ser. Esta condición proyectiva que no se agota nunca, se agota en el momento en que morimos, hace que los seres personales siempre estén abiertos a algo nuevo, distinto y diferente. Todo lo contrario cuando lo vemos como objeto. Inaccesible tiene que ver con la intimidad de la que hablaba hoy. Hay un núcleo que forma parte de la intimidad del otro al que no puedo llegar, aun cuando intente hacerlo y aun cuando intente forzarlo. Ese núcleo, lo más profundo de la realidad personal del otro, es inaccesible, no puedo conocerlo y por supuesto no puedo manipularlo. Se mantiene como una especie de recinto que es propio de la realidad personal del otro. Vamos a ver que la contracara implica que esta inaccesibilidad no existe o no se presenta, o puede ser desarmada. Innumerable tiene que ver con lo que contamos recién del nombre. Los seres humanos, si somos seres personales, somos seres nombrables. ¿Cómo nos identificamos, si se quiere, o cómo salimos del género a partir del momento en que el otro nos nombra? Por eso no podemos ser etiquetados con un número, somos innumerables, pero sí somos nombrables. La contracara, que es la contracara de la objetivación, nos va a decir que somos seres numerables. Podemos ser identificados con un número de documento, vamos a verlo después, cuando hagamos la contraposición.
no susceptible de ser cuantificable. Dice Laín, que también lo dice López Quintás, no susceptible de ser cuantificable indica que no puedo determinar si alguien es más o menos, no podemos determinar si alguien es más o menos persona, más o menos hombre. ¿Mm? Esto es imposible, como realidades personales no nos pueden cuantificar. ¿Por qué no? Porque la cuantificación implicaría comparación, y comparar, se pueden comparar objetos. Diría, la intro diría, tal vez podríamos decir que alguien es más eh, eh, o menos en el sentido de más bueno, menos bueno o más malo, pero esto va a depender del uso de la libertad que cada uno de nosotros haga. Como seres personales, insisto, no puede hablarse de que alguien sea más o menos persona. Esto implicaría comparar, y para comparar necesito magnitudes estables, similares, iguales, parecidas, y esto solo puede hacerse respecto a los objetos. No exterior. ¿Cómo se explicaría lo de no exterior? Lo que es exterior está a distancia de mí. Recuerda lo que dijimos en la clase anterior. Lo que es exterior está a distancia de mí, está separado. No hay posibilidad de vinculación alguna, en principio. Por eso los objetos o las cosas forman parte de mi exterior, salvo que se vitalicen. Como forman parte de mi exterior, dijimos, pueden manejarse, pueden manipularse, pueden considerarse como propias. En cambio, la realidad personal del otro es no exterior. Si el diálogo, perdón, se produce, dice Martin Buber, cuando el diálogo se produce, se da algo muy interesante, que es que el tú no limita. El encuentro, el ámbito, la vinculación parecería que sin llegar a fusionarnos, nos hiciera formar parte del mismo entramado. Esto sería imposible si se tratara de una realidad exterior a mí. Habría una distancia, como dice López Quintás, incapaz de ser superada, y esta sería una distancia de lejanía. El otro rasgo tiene que ver con lo que en algún momento contamos de Descartes. Cuando hablamos de la no probable, la persona humana se presenta como ante nosotros como no probable. No probable implica que hay una certeza de la realidad del otro. El otro no es una mera probabilidad. No es sin puede ser, tal vez, no estoy seguro. ¿Se acuerdan de Descartes? Cuando Descartes explicaba su realidad y la realidad de los demás, él decía, yo estoy solamente cierto de mi propia realidad. No tengo certeza de la realidad del otro. El otro se me presenta en última instancia como meramente probable. Puede ser que haya otro, puede ser que no, puede ser que sea un mecanismo, puede ser que sea un robot, o puede ser que me lo esté imaginando. En cambio, desde la óptica dialogal marcamos esto: la persona del otro es cierta. Incluso los dialógicos dicen, la primera realidad, la primera antes que el yo, es el tú, porque precisamente el tú va a tener realidad a partir de la presencia del otro. Por eso hay certeza y no mera probabilidad. Y no indiferente, prefijo latino. Esta idea se va a recuperar después cuando veamos, o la podemos ver con más marcada en la cosificación. No hacer diferencia, no indiferente. Si la otra persona no puede serme indiferente. Indiferencia implicaría no separar, no diferenciar una persona de una cosa. Si el otro no se me aparece como persona, sería lo mismo que hubiera como una especie de otros multicopiados o ejemplares multicopiados, en donde uno podría reemplazar rápidamente, podría ser reemplazado por otro. Vamos a ver, yo no sé si marcarlo ahora o después podemos recuperar la idea, que es muy importante y clave en el otro como ser personal, que si el otro se entrevera, como diría López Quintás, en un ámbito conmigo, nunca puede ser diferente, su pérdida, su desaparición, por el motivo que fuese.
Por eso dice López Quintás que el trato al otro como persona es afectante. Su pérdida, por lo que fuere, me afecta. Y de ahí va a venir, fíjense, se me ocurre unir ahora dos datos que son importantes. Hoy hablamos de la unicidad. La unicidad tiene que ver con el carácter único. Y esto es interesante porque a partir de qué momento, de qué situación, nosotros podemos vernos o entendernos como únicos. El carácter único no puede ser un reflejo, un rebote de mi propio pensamiento. Me veo como único, por ejemplo, como suelen presentarnos aquellas orientaciones que se apoyan en la idea que los rasgos del ser humano tienen que ver con una reflexión sobre sí mismo. Y la unicidad vendría de la mano de, por ejemplo, al estilo de un libro de autoayuda, tener que pensar o repetir que somos únicos. La unicidad viene a partir de que aparecemos como únicos para otro. Y ahí la inversa también es válida. Por eso esta unicidad, si se trata de seres personales, hace que, como dije hoy, el no estar del otro no ser de ninguna manera indiferente. Y aparece otra idea, no somos la irrepetibilidad, y en este caso la imposibilidad de que se reemplace. Serían como espacios que ya no pueden volver a llenarse. No es intercambiar piezas, no es poner y sacar, como si se tratase, por ejemplo, de objetos. Esta es la no indiferencia, cuando el otro o cuando con el otro nos vemos y nos tratamos como personas. Ahora pasamos, no sé si la contracara o la contracara va a venir después. En realidad viene después, Carlos, no sé si igualmente, porque estábamos viendo por el cronograma, cosificación y reduccionismo, lo habíamos dejado para la clase que viene, no sé si querés que continuemos con ese tema o si querés adentrarte más en lo que estabas diciendo recién, en lo de persona y género y estabas hablando de la unicidad y demás, no sé si querés Y lo que adentrarte pasa que ahí o me como quieras. parece que ya en lo otro vamos a tener que ver la parte de crítica, el hombre como ser de Como vos crítica. quieras, yo Si no porque, van a juntar muchos, si como quieras, no no hay se nos drama. van a Si no, juntar seguimos con muchas. cosificación ¿Cómo y sigue? cosificación y O si no lo hacemos, claro, la cosificación sí, si no lo hacemos como contracara de esto, en realidad. Fíjate sí, si está abajo, sí, no me acá acuerdo está. si Ahí tenemos sí, la misma tabla. sí, ¿Tenemos la acá. misma tabla? Sí, ahí está, ahí está. Acá Entonces eso está, viene ahí. después. Eso Sí, viene después, entonces. No, exacto. entonces, Seguimos con él. sí, seguí con, Dale, con cosificación. y después vuelvo sobre esto. Dale, perfecto. Bueno, entonces nos vamos a entrar directamente en lo que es la cosificación, que ya Carlos nos adelantó un poco y lo habíamos ya visto en clases pasadas, pero pensemos en realidad por qué se dice que la cosificación es esto, ¿no? El fracaso de la existencia humana. Y bueno, es justamente porque la cosificación es la alteración, digamos, del estatuto ontológico del ser personal. Es reducir al ser humano al mundo de la cosa, es decir, a la total indiferencia. Y la persona, en este caso, cuando es cosificada, no logra ser diferenciada de los demás objetos materiales. ¿Bien? En relación a las cosas, si nosotros pensamos en las cosas, y ya esto lo habíamos hablado cuando hablamos del diálogo, las cosas en sí no participan, digamos, en un sentido genuino, ¿no? del diálogo, pero sí nosotros podemos incorporar las cosas al diálogo. Y esto es lo que se denomina ámbito, que el hombre puede hacer de las cosas estos ámbitos al incorporarlas, como en la clase pasada había explicado Mari, por ejemplo, esta computadora, nosotros la utilizamos justamente para poder comunicarnos, ¿bien? La estamos utilizando y la estamos haciendo ámbito. O también lo podemos pensar, por ejemplo, en lo que era nuestro hogar o el barrio donde transcurrió la infancia de cada uno. Son cosas que nosotros fueron modificadas por la manera en que esas cosas fueron insertas en el diálogo, ¿bien? Las humanizamos a las cosas, dejan de ser esos espacios vacíos y se convierten en ámbitos, ¿bien? Lo importante es esto, el ser humano es considerado el dueño y el guardián de la cosa.
Y como habíamos visto, el individualismo lo que hace es enaltecer el valor de los productos materiales, el valor de la cosa en el mundo contemporáneo empieza a tener un fuerte predominio. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo y en esta sociedad de consumo la cosa lo que va haciendo es perdiendo valor, ¿bien? El hombre, pensemos a medida que nosotros vamos utilizando las cosas y se nos van rompiendo, no las arreglamos, sino que directamente las descartamos y compramos una nueva, ¿bien? Entonces, las cosas son justamente fungibles, son cambiables, y esto es lo peligroso de llevar al ser humano al estatuto ontológico de la cosa, ¿bien? Es por esto que es importante de recalcar la importancia de entender lo que es la cosificación y también entender que no es un fenómeno que se da en forma contemporánea y que es solamente de la actualidad, sino que, bueno, existe hace cientos de años. Así vamos a explicar los 3 modos de cosificación y vamos a hablar de, obviamente solamente a modo de ejemplo, ¿no? De estas 3 formas de cosificación. Nos vamos a referir al otro como medio o como instrumento, es un tipo de cosificación. Otro tipo es considerar al otro como un obstáculo. Lo que hago es que es cuando un ser humano, digamos, considera a otro ser humano como si fuese una molestia a la cual debe eliminar de su propio camino. ¿Bien? Ahora los vamos a explicar mejor cada uno de ellos. Y el olvido del otro como si fuera nadie. O sea, el humano trata a otro ser humano como si éste no existiera. ¿Bien? Bueno, vamos a tratar cada uno de ellos. Lo que se da en estas 3 formas de cosificación, los que tienen en común, es que existe justamente una posesión del otro, ¿bien? Así como el hombre es el dueño y guardián de la cosa, al momento de producirse la cosificación, se produce esto, la posesión de un ser humano sobre otro ser humano. El ser humano considera que el otro es o sea, es como si yo considerara que el otro es mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido, ¿bien? Ahora bien, si nos centramos en la forma de cosificación del otro como instrumento, también es denominada cosificación por el uso, y se denomina así porque justamente lo que hace el ser humano es cosificar al otro y lo convierte en un instrumento, en un medio para llegar a un fin determinado. En este caso, el ejemplo claro que vemos es el de la esclavitud. Cuando vimos derecho romano, que todos los cursamos en las primeras materias de nuestra carrera, recordemos que el esclavo era considerado una cosa y no una persona. Si vos tenías un estatus jurídico de esclavo, significaba que no tenías absolutamente ningún derecho, eran incapaces de derecho absoluto, de hecho. Y los filósofos de la época romana antigua aceptaban a la esclavitud como algo que era necesario y natural, ¿bien? De hecho, Aristóteles no solamente justificó la esclavitud, de la que creía que era una institución completamente legítima, sino que explicaba cómo eran antropológicamente los esclavos. ¿Bien? Consideraba que determinadas personas, solamente por los rasgos antropomórficos que tenían, ya nacían para ser esclavas. Entonces, lo que vemos es que la esclavitud se veía como una cuestión natural y no como una construcción cultural. ¿Bien? Obviamente que más allá de la cantidad de ejemplos que podríamos llegar a encontrar en este tipo de cosificación, no podemos pasar por alto que la esclavitud sigue existiendo, que se dan en la actualidad a través de lo que son las tratas de personas, las personas que son indocumentadas, el trabajo infantil, el trabajo esclavo, el trabajo en los talleres clandestinos y demás. ¿Bien? Así que vemos como tanto en la antigüedad como actualmente este tipo de cosificación y en otros tantos ejemplos que seguramente a todos se les están ocurriendo, lo vemos. Ahora vamos a ver a la forma de cosificación del otro considerado como un obstáculo. Este tipo de cosificación considera al otro como un obstáculo al que yo quiero apartar, ¿bien? Me molesta. De la manera que sea, voy a tratar de evitar que el otro, que no me deja avanzar en el camino, lo voy a excluir, lo voy a apartar y a quitar porque me molesta a mí, ya sea porque me molesta a nivel físico o me molesta a nivel espiritual o ideológico. ¿Bien? Un ejemplo de este modo de cosificación es el apartheid sudafricano, que se dio en 1948 hasta 1991.
ya todos lo deben conocer, pero bueno, fue una política de segregación racial, donde se discriminaba a las personas negras, y se daba esto, una discriminación en la sociedad al punto de que no compartían el micro, no compartían los mismos baños públicos, no compartían las escuelas, no se podían casar entre blancos y negros. Había una segmentación racial muy importante que llevó a una lucha de muchos años que fue encabezada por Nelson Mandela. Y en el año 1960 lo que sucedió es que 70 manifestantes africanos que o sea, se estaban protestando en forma pacífica, fueron masacrados por luchar por sus derechos. Nelson Mandela fue condenado por cadena perpetua y pasó 27 años en la cárcel por ser justamente uno de los líderes políticos que encabezó los movimientos contra la apartheid. Después de su liberación, en el año 90, Mandela fue elegido presidente en las primeras elecciones en las que todos los ciudadanos pudieron votar, y fue, digamos, el fin del apartheid sudafricano. ¿Bien? Pero esta es una forma clara de ver cómo el otro, en este caso eran los negros, cómo los apartaban directamente porque los excluían, les molestaban, entonces los retiraban directamente dentro de la sociedad de una segregación total. Si pensamos también a nivel local, en nuestro país, la dictadura militar, que una de las brutales consecuencias que tuvo fue justamente la desaparición forzada de miles de personas, es también un claro ejemplo de cosificación a través de considerar al otro como un obstáculo. Ahora bien, si pensamos en la forma de cosificación del otro como nadie, ¿no? Bueno, en realidad en este caso es también que se la considera la cosificación a través del olvido. Y esto es porque cuando ni siquiera pensamos en el otro, no lo uso al otro, no lo aparto, ni siquiera me estoy acordando de él. Entonces, pensemos, nos pasa a todos, a diario, las personas que viven en la calle, los chicos en los basurales, los chicos que piden en la calle, son personas a las cuales no se los ve, se los olvida, y nosotros caminamos al lado de ellos como si no existieran. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo es ignorar a semejantes nuestros y de esa forma los estamos cosificando. Ahora bien, pensemos entonces que esto ya es algo que se desprende de todo lo que veníamos hablando, en cuál es el núcleo, ¿no?, de la cosificación. Y es justamente esto, decir que consideramos al otro como un mío de mí, ¿bien? Se trata de esta posesión, decíamos, del otro. Es mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Justamente que la cosificación, como habíamos dicho, que es la apropiación del otro, hago del otro sujeto, algo mío, directamente, como si fuese una cosa. Es un mío de mí y es un fracaso total en el encuentro. ¿Bien? Es totalmente contrapuesto a la filosofía dialogal de la que habíamos hablado en las clases pasadas. Y ahora sí, Carlos, si querés te cedo acá, que vamos a ver ahora cuáles son los caracteres que justamente se contraponen a lo que Carlos nos estaba explicando a través de la entra algo de las características propias, ¿bien? Del ser personal. Así que, Carlos, te lo dejo ahí. Bien. Voy a hacer ahí. Sí. Ahí está. Hoy les decía cuando estábamos hablando de los rasgos que surgen al ver y tratar a otro como persona, y ahora lo contrario, pero preguntarse ¿cómo es posible que veamos, que en principio veamos a los otros como personas y que luego podamos convertir esta visión en un trato diferente? Recuerdo que Uber en algún lugar, en algún trabajo, él decía, si lo vemos como persona, si realmente vemos al otro como persona, inevitablemente tenemos que darle el trato de tal, pero es muy frecuente que no lo tratemos como corresponde. Él dice, en el fondo la explicación de esto está en que no hay todavía una adecuada conciencia o concientización de lo que representa la realidad del otro. Él dice, la explicación de cómo podemos ver o suponemos en principio que vemos a otro como persona, pero en realidad le damos un trato que no es que corresponde, dice Buber,
de explicación tal vez venga del lado de que no hay una clara conciencia o concientización de lo que el otro significa como tal, de la realidad personal del otro. Y esto hace que entonces se produzca ese ver y tratar al otro como no deberíamos verlo y tratarlo, que es pasarlo de persona a objeto. Así presentada, creo que habría que hacer una pequeña pausa. Así presentada la realidad como nosotros estamos presentando, parecería como ir de un extremo a otro, ¿no? Como blanco o negro. Dice Quintas que en realidad no todo, recordemos esto, el mundo del diálogo, los autores dialógicos utilizan nombres personales, yo, tú. Si la realidad del diálogo es la realidad del yo, tú, o el yo, vos, diría Héctor. Por el contrario, cuando el vínculo no es un vínculo dialógico, López Quintas dice, siguiendo a su maestro Buber, la realidad puede entenderse con los pronombres yo, ello. El ámbito personal es el ámbito del encuentro yo, tú, del encuentro directo con el otro. En cambio, cuando esto no se produce, mi contacto con la realidad se da en el mundo, lo que dice Buber, en el mundo de la experiencia. El mundo de la experiencia es el mundo del trato con las cosas, el mundo de las instituciones, lo impersonal, lo abstracto, que ellos llaman el yo-ello. Pero dice López Quintás, hay como una especie, no es pasar de un extremo al otro, sino como hay un ámbito en donde se da esta relación yo-ello, pero sin que yo degrade, hay un trabajo que está subido a la cátedra, sin que yo degrade al otro como tal, como una cosa, como un objeto. Ese ámbito es el ámbito, lo más frecuente es el ámbito de la interacción. Muchas veces, múltiples veces, innumerable cantidad de veces, como vivimos en sociedad, necesitamos, podríamos ponerlo de una manera entrecomillada, hacemos como una especie de uso lavado o funcional respecto del otro para llevar adelante un montón de tareas que tienen que ver con lo cotidiano. Si bien no estamos encontrándonos o viendo al otro de manera dialogal o dialógica, tampoco es que lo estemos reduciendo o convirtiendo meramente en un objeto. Hay una gama de vínculos muy grande en donde por la propia interacción, dice López Quintás, los otros se nos presentan de manera funcional. Yo diría, hay ineludiblemente como una especie de uso, entrecomillado, lavado, pero sin degradarlo a esta condición de objeto. Contado esto, entonces voy ahora a los caracteres que presenta el tú degradado a objeto. Esto sí, este es en el sentido fuerte de expresión. Y vamos a ver que aparece la contracara de lo que habíamos señalado al comienzo. El otro es abarcable. Si el otro es abarcable, su realidad se agota con ponerle 2 o 3 o 4 etiquetas, que es lo que sucede comúnmente en nuestro trato personal. No olvidemos esto, hoy vimos instrumento. No tenemos que perder de vista esto. Estamos metidos en un mundo ultra mercantilizado, es decir, donde las relaciones entre personas, entre sujetos, se convierten cada vez más en relaciones mercantiles. Entonces, necesariamente en un mundo en donde la mercantilización ha alcanzado o abarca prácticamente todas las dimensiones del ser humano, la abarcabilidad no podría estar ausente. Y la abarcabilidad implica que el otro es simplemente un conjunto de notas que después no puede generarnos ninguna sorpresa. Es lo que podríamos decir aplicable a las cosas o a los animales, la categoría de potencia acto trasladada al ser humano. Cuando digo potencia acto, esta categoría de potencia acto dice que la realidad necesariamente ya está contenida
como en un embrión en lo que va a ser. Por ejemplo, una semilla, el caso más simple es el de la semilla. Una semilla ya es en potencia lo que va a ser luego en acto, planta o flor o lo que fuese, o árbol, en la medida en que se lo riegue, se le dé abono, se lo fertilice, no puede ser otra cosa. Ya está agotada la propia idea de semilla, lo que luego va a ser al pasar de la potencia al acto. En el medioevo, el ser humano era explicado como el paso de la potencia al acto. ¿No? Hoy, siglo XXI, sabemos que el hombre no es el paso de la potencia al acto, porque es un ser proyectivo. ¿Mm? Y la tendencia es hacer algo que no somos, pero que estamos llamados a hacer, que es persona. Yo voy a hacer acá un pequeño alto para introducir esta idea de un filósofo español, se llama Javier Hervada, para hablar, ver claramente, remarcar o reforzar la idea de persona y ver cómo se desnaturaliza cuando el otro es tratado como objeto. Y él dice lo siguiente, ¿no? Después, esto incluso lo marco, lo repito para que lo puedan, si quieren, lo puedan anotar. Él dice que ser hombre implica algo dinámico, por eso decimos que ser hombre o persona es un ser haciéndose y que es perfectivo. Lo que aún no es persona debe ser. Esta es la idea de Javier Hervada. Lo que aún no es persona debe ser. Ahora, lo separa y dice lo siguiente. No es, está hablando de cada uno de nosotros, ¿no? No es lo que es o no somos lo que somos, lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no somos, aún no es. Lo repito, él dice, no es lo que es, si quieren pueden marcar qué es con corchetes, lo que debe ser, sino que, y lo marca con corchetes, debe ser lo que pudiendo ser, cierra corchetes, aún no es. ¿Por qué hace esta disquisición? Primero, para que no se convierta en lo que se suele llamar lógicamente una falacia naturalista, que implica que de una proposición de ser pasemos a una proposición de deber ser. Por ejemplo, inventemos una, soy argentino, debo ser bueno, de esa nota de realidad, soy argentino, esa facticidad argentino, yo no puedo derivar como deber ser que sea el ser bueno. Por eso dice él, si la persona, nosotros no somos lo que somos, la apariencia, sino aquello que debemos ser, que está contenido en eso que no somos, pero que puede proyectarse. Con esto evitamos esa falacia naturalista, porque en realidad no somos seres personales, sino seres personales en tránsito, por la idea de ser haciéndose, proyectivo. Nunca ninguno de nosotros, nadie en su existencia terrena agota la realidad personal. Por eso es algo que, pudiendo ser, aún no es perfectivo, proyectivo. Esto anula, rompe, quiebra la idea de que los seres somos el paso de la potencia al acto. Y el famoso prejuicio del que estamos inundados, no está la coronilla, el prejuicio. ¿Dónde nació? En tal lugar. Entonces, en consecuencia, cuando sea grande va a ser tal cosa. De esto estamos llenos, constantemente estamos trabajando con estos prejuicios. ¿Dónde vive o dónde nace o dónde se crió o cómo se viste? Ya extrapolamos esa idea y esto no puede cambiar. Necesariamente alguien que nace en un determinado lugar, después tiene que terminar siendo, por ejemplo, para el prejuicio más aberrante y recurrente en una sociedad como la nuestra, tendrá que ser o es delincuente. Pasamos de la potencia al acto. De ser morocho, el deber ser delincuente. Fíjense, esto lo hablábamos el otro día, qué interesante. Acá se ve claramente un ejemplo de un tránsito falaz, como lo es todo prejuicio,
es morocho o es negrito, ergo será delincuente y no tiene otra posibilidad. Vamos entonces a acabable. Lain Entralgo, si lo vieron, él dice esto, él dice, hace una diferencia entre lo que es patente y lo que es latente. Y pone el ejemplo de un cuadro. Un cuadro es un objeto y es patente. ¿Qué quiere decir que sea patente? Que un cuadro nos muestra el dibujo, que el artista marcó, y es patente porque uno podría pensar, sin embargo, el cuadro no se agota ahí. ¿Qué habrá detrás de la parte de atrás del cuadro? Y en realidad sí se agotó, porque dice Lain Entralgo, basta con dar vuelta al cuadro, el marco, y ya tenemos lo que hay atrás, pues de una cartulina sin nada, y ya esta realidad del cuadro está agotada. Es latente, no nos va a dar ninguna sorpresa. En cambio, los seres humanos somos patentes porque, entre otras cosas, lo dije hoy, somos seres haciéndonos, latente. No agota la realidad, ni mucho menos lo que nosotros mostramos al otro. Cuando hablamos del fenómeno, el fenómeno humano aparece de tal manera que solo lo que vemos está patente, pero oculta o esconde lo que en esencia es, que no es patente, está latente y dependerá cómo accionemos si podemos llegar a conocerlo o no. Accesible, el tú degradado objeto es como una cosa manipulable, accesible, cambiable, susceptible de ser cuantificable porque yo lo comparo, este es mejor, es peor, es más, como nos gusta, ¿no? Los seres humanos, comparar, es más, menos, mejor. Estamos constantemente haciendo este juego de comparación como si se tratase de entidades homogéneas, ¿no? Como si estuviésemos comparando latas, botellas, objetos. Numerable, bueno, el archiconocido ya ejemplo del número de legajo, en algunos lugares con las personas detenidas ponerles un número. Las antiguas películas que hablaban de las cárceles aparecían los presos con vestidos siempre de la misma manera, las personas detenidas y con un número en la parte delantera de la ropa que le ponían, ¿no? A rayas. Seguramente algunos de ustedes habrá visto estas películas. O el hecho del legajo. En definitiva, somos el número tal o lo que fuere. Previsible tiene que ver con lo que decía de lo de proyectivo. Si yo lo etiqueto, si yo lo objetivo es previsible. Es interesante este rasgo. ¿Por qué? Porque necesitamos de certeza. Y la certeza, fíjense, vuelvo a lo que voy a insistir con esto para que quiero que se me entienda. Hablé de la modernidad. ¿Qué es lo que aparece en la modernidad? En la modernidad, por la ciencia, aparece la necesidad de certeza. Pero claro, la ciencia introduce la idea de certeza, pero la certeza la tiene respecto de objetos que en principio no presentan ninguna de las características que nosotros le hemos dado a los seres personales. Para los científicos, un objeto es cuantificable, es medible, es pesable, es empíricamente verificable, comprobable, está al alcance, a la mano. Si yo convierto toda la realidad, como la ciencia convierte a toda la realidad en una realidad objetivable, entonces el otro es previsible. Pero si no lo es, ¿cómo lo convierto en previsible? Lo etiqueto, lo perfilo. Ahora me viene a la imagen una película en la que había una persona que era encargada, trabajaba en el departamento de policía y era la encargada de hacer lo que se llamaban los perfiles. El perfil el perfil del delincuente. Bueno, esto es previsible, entonces siempre estamos tratando de perfilar 3 o 4 o 5 datos para perfilar y tener certeza. Es tal cosa, es tal otra, es zurdo, zurdito, es lo que quieran, ¿no? Bueno,
esa necesidad de perfilar. ¿Por qué? Porque en definitiva el otro se convierte en un problema. Si el otro es persona, el otro es un misterio. Si el otro es persona, esto también contarlo en una sociedad, como dije hoy, mercantilizada como la nuestra, hasta a veces parecería fuera de contexto, porque en realidad la mercantilización del mundo tapa, oculta todo esto, que en el fondo es lo esencial, ¿no? Dice, es previsible, no, está ahí, lo hago todo, ya está, no me da ninguna sorpresa, lo etiqueto, le pongo, lo califico, lo adjetivo y pasa al archivo. Y así nos manejamos cotidianamente con los otros. Indisponible, por supuesto. Dice López Quintás que se da algo interesante. Si el otro con el que yo me voy a vincular me responde con una actitud que no es una actitud, que no es apelación y respuesta, sino que es distancia, como si se tratara de un objeto, probablemente lo que se produzca es un choque, un conflicto, porque habría dos respuestas. Una sería intentar tratarlo como persona, porque dice en el texto López Quintás, para que el otro quede desarmado. Me pretende tratarme como objeto, pero yo lo voy a tratar como persona. En ese caso queda desarmado, queda expuesto ante los demás. Sabemos que en un mundo pragmático y estratégico, esto como comportamiento aparece como un comportamiento completamente naif, ingenuo, fuera de lugar. Lo que se nos dice es, tenés que ser muy estratégico y devolver. ¿Y qué es lo que devolvemos? Y tenés que devolver golpe por golpe. Este es el atmósfera o el talante básico de un mundo en la actualidad como el nuestro. Posición de exterioridad, caracteres que presenta el tú degradado objeto. Está fuera. Si está fuera no me involucro. Está a distancia, dice López Quintás, distancia de lejanía. Está afuera, está lejos. Es distinto, pero no por eso, no por ser distinto, tengo que convertirlo en algo, en un objeto distante. Hoy, el distinto inmediatamente se lo coloca en una posición o a distancia, distante, y ya no puede generar intimidad en el vínculo, sino precisamente puede aparecer como un enemigo. Indiferente al yo, vamos a lo fuerte, a lo personal. No está, viene otro, saco acá, pongo acá, cambio, reemplazo, me da lo mismo, llamo. No da lo mismo. No es el reemplazo de piezas, no es un rompecabezas que perdí alguna pieza, voy, compro, lo reemplazo con otra. No. Si el otro como otro, ni se habla de reemplazo. Queda vacío y es parte del fracaso de la existencia humana. Si fuera objeto, es como un juego de figuritas. Saco y vuelvo a poner, cambio, modifico y reemplazo. Me es completamente indiferente. Al conocerse la lógica interna de dicho proceso, dice en el cuadro, pueden comprenderse fácilmente los medios de objetivizar al otro. Todas estas notas, dice Lain en el texto, todas estas notas tienen que ver con los tres modos que estuvimos analizando, que eran obstáculo, instrumento y nada o nadie. Fíjense una mención al segundo de los modos, que estaba pensando cuando nos estaban contando, que es el otro como instrumento. El otro instrumento, si se quiere de manera coincidente, tiene que ver con la racionalidad que puso en primer lugar la modernidad, que es la racionalidad instrumental. ¿Recuerdan? La racionalidad instrumental es la que nos dice que los seres humanos, siendo racionales, seremos más racionales en la medida en que el instrumento viene de medio, en la medida en que usemos
los medios que nos permitan alcanzar finalidades u objetivos de la manera más eficaz. Y ahí aparece un término economicista, porque todo se une en la modernidad. Y la medida economicista es el mayor costo, el menor costo para alcanzar el mayor beneficio, ¿no? Hoy la lógica de la realidad parece que nos ha ganado esta idea de costo-beneficio. En todo hay que conseguir el mayor costo, el mayor beneficio al menor costo. El mayor beneficio está ligado en el último siglo, como les decía hoy, producto de la impronta capitalista y del neoliberalismo, la tasa de ganancia. Tasa de ganancia, es decir, el mayor beneficio con el menor costo o a cualquier costo. Bien, entonces simplemente esa nota para que lo vieran, porque esto tiene un enclave. Hoy decía bien Paula que no estamos señalando un fenómeno reciente que nos llama mucho la atención. No. Tenemos que ser claros y saber que la cosificación o el trato objetivante o cosificante es un trato que con más o con menos, tal vez en alguna medida con menos en otro tiempo, en los tiempos primarios, pero que ha estado presente como parte de las posibilidades de la relación con los otros. Dijimos cuando vimos el individualismo, siguiendo a Kuhn, que hay dos actitudes connaturales al ser humano. Si son connaturales al ser humano, son de siempre, que es la de apertura y la de cierre. Desde el primer hombre que ha habido posibilidades de apertura y cierre. Por lo tanto, no estamos contando algo que sea novedoso, pero sí que en los últimos 2 o 3 siglos ha adquirido un nivel de protagonismo terrible. La objetivación, la degradación, la manipulación, la instrumentalización del otro, el otro como obstáculo, etcétera, etcétera, hoy adquiere unas dimensiones que son poco menos que inmanejables. Y en el medio está precisamente tratando de hacer algo, aferrarse a una tabla que no salve el derecho, como vamos a verlo ahora enseguida. Por eso es tan antiguo como el hombre mismo. Lo que pasa es que hoy se combina con la violencia que aparece como un dato totalmente irrelevante, se suma a estas formas de objetivación. Lo mencionamos a Aristóteles, recordar algo, cuando Aristóteles habla del otro como instrumento, pone como ejemplo al esclavo. La mejor referencia es el ejemplo que pone el propio Aristóteles. Dice que un instrumento es un esclavo inanimado, porque con el instrumento hacemos lo que queremos. Y el esclavo es un instrumento, pero animado. Esta nota o esta ejemplificación que hace Aristóteles marca de manera muy fuerte esa diferencia. Él veía como algo similar una pala o un instrumento que pudiese usarse como una herramienta, como un ser humano que presentaba la calidad de esclavo. Entonces, ahora seguimos. Paso, Paula. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que hablamos de la cosificación, digamos que como para poder cerrar, podríamos ver y pensar cuál es la herramienta para que nosotros podamos luchar contra la cosificación. Y justamente el derecho, como bien decía Carlos, es considerado como un proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona del hombre. ¿Bien? Y es el derecho el que nos va a permitir como herramienta luchar contra esta cosificación, ¿bien? Luchar por esta apropiación del otro. Acá está la definición que decíamos, que el doctor Negri siempre nos explicaba también, y que después, cuando lleguemos a las clases de los órdenes sociales, vamos a explicar bien y vamos a desmembrar esta definición. Pero lo importante, me voy a centrar en esto.
Ya habíamos dicho que el núcleo de la cosificación era considerar al otro como un mío de mí, ¿bien? En cambio, y contrario a este núcleo, es el núcleo del derecho. El núcleo del derecho es considerar al otro como un suyo de sí, ¿bien? Es decir, el proyecto del derecho, digamos, es un proyecto de descosificación, para que el ser humano no sea tratado como una cosa, sino como un ser personal, y que donde se centra, digamos, su idea principal, que la justicia es dar al otro el trato de suyo de sí, ¿bien? Ahora bien, Carlos, no sé si querés que me adentre ya en el reduccionismo o querés No, volver al tema espera, del orden del derecho. volvé para Sí, atrás, porque volvé dale, para atrás. hasta acá. Eh, O en la la definición de anterior era, derecho, habías puesto, espera, ¿cuál es ¿cuál es la...? la herramienta para luchar? Y después la definición de derecho. Pero no sé si querés darla ahora. Espera que quería, estaba pensando cuando estábamos hablando de las notas personales como contrarias. Sí, Sí, bien, retomo dos o tres cosas que quiero marcar sobre esto. sí. Retomo la pregunta, ¿cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación? Acá podemos ver algo, hoy estábamos hablando de palabras genéricas, cuál era el significado de la palabra genérica, por qué existían las palabras genéricas, explicamos por qué existían las palabras genéricas, hicimos una alusión al derecho y ahora lo remarcamos, ya que aparece el derecho como una posible respuesta. El derecho también es un proyecto genérico, es un proyecto que se basa en el género, porque como sabemos, toda la estructura del derecho se apoya de alguna u otra manera en reglas que son generales, es decir, como dice Héctor en un párrafo, son reglas impersonales, es decir, no están dirigidas a nadie con nombre y apellido, ciudadano, mayor de edad, mujer, trabajador, empleado, es necesariamente también un proyecto genérico, pero tiene como una especie de paradoja, si uno lo piensa de esta manera. Uno diría, el derecho lucha contra la cosificación. Luchar contra la cosificación es ir a favor de qué? De la personalización, porque precisamente la objetivación y la cosificación daña lo que marcaron los filósofos personalistas, es decir, la idea de persona. Y porque ser persona implica una trayectoria. Al llegar a ser persona, implica un trayecto, que es lo que algunos denominan un trayecto de personalización. Es como una especie de proceso. Esa personalización la puede proponerlo o la propone el derecho. ¿Y de qué manera? Con herramientas impersonales. Fíjense que aparece como paradójico. Es un proyecto genérico que se apoya en reglas impersonales, pero cuyo objetivo es lograr la personalización. Me acuerdo siempre esta frase de Héctor, es lograr la personalización de sus destinatarios. ¿No? Parece paradójico, tal vez lo sea, pero es la realidad. ¿Cómo puedo generar personalización con un proyecto genérico o impersonal? Precisamente de esta manera. Si es a través del derecho, por supuesto, la personalización podría lograrse de múltiples formas, pero más allá del derecho o antes que el derecho, en los vínculos, ¿no? En los vínculos cara a cara, donde el derecho quedaría desplazado, ¿no? Aparece como paradójico, pero es cierto. Y si decimos luchar, marcamos la definición, que después vamos a esa definición sobre esa definición del derecho vamos a trabajar, que es el proyecto de armonía social que se funda y se realiza en el reconocimiento a la dignidad humana. Precisamente, también la dignidad humana es la que se ve menoscabada en esto que implica cosificar. Ahora, no de cualquier manera, lo tenemos ahí, apareció la plaquita, como proyecto
el derecho como proyecto de armonía social fundado en respeto a la persona humana. Fíjense, simplemente lo voy a marcar para que ya nos vayamos familiarizando, que en la propia definición aparece la palabra proyecto. ¿Mm? En la propia definición aparece la palabra proyecto. ¿Por qué aparece la palabra proyecto? Porque, ¿qué dijimos? El derecho es un producto cultural y el derecho incorpora rasgos de la condición humana. Precisamente en esta definición incorporamos un rasgo que es de la condición humana y que no es del derecho, pero que sí se traslada al derecho, que es lo que somos nosotros, seres haciéndonos, seres proyectivos, fundado en el respeto a la persona humana, que es proyecto de descosificación. Ahí, ya que estamos hablando de la modernidad, también hay un dato interesante a rescatar o a considerar en el contexto. Precisamente a partir de la modernidad es donde se produce ese movimiento masivo de degradación del otro a la calidad de objeto y que parecería que el derecho de alguna manera también acompañó. ¿Por qué digo que también el derecho acompañó este procedimiento de adjetivación? Porque las reglas del derecho moderno son, por supuesto, son reglas impersonales, pero en esta impersonalidad yo puedo excluir a algunos. Por ejemplo, el derecho moderno, cuando en sus reglas establece la categoría de ciudadano, uno diría, sí, está bien, tiene que incorporar la categoría de ciudadano, de sujeto. ¿Por qué? Porque no puede hablar del ciudadano Pedro, Juan, Luis. Estamos de acuerdo, pero en realidad lo que hizo fue más, ocultó. ¿Por qué? Porque el ciudadano no era una ciudadana. El ciudadano del derecho moderno es el varón, no es la mujer. Oculta, esconde, pero además podría decirse, claro, es impersonal, porque si hablamos de impersonal, no podemos mencionar al ciudadano Luis, Pedro, que son dueños o titulares, claro, pero sí, propietario es impersonal, pero si yo pongo como ciudadano al propietario, ¿a quién estoy considerando como no ciudadano? A quien no tiene propiedad, a quien no es propietario, es decir, lo estoy ocultando y lo estoy excluyendo. Sí, claro, sí, tiene que ser impersonal, porque entonces es ciudadano, es propietario, es varón, pero si yo oculto en esa condición, en esa regla del derecho moderno a la mujer, excluyo también otras posibilidades. Por lo tanto, el varón tiene que ser sexualmente ortodoxo. Es decir, estoy excluyendo todas las otras posibilidades, en este caso ocultando el no binarismo, perdón, para poner un binarismo, esa distinción varón-mujer que es propia de la modernidad, que excluye, deja en el camino muchísimas, diría, en un lenguaje de teoría deconstructiva y feminista, muchísimas sexualidades en el camino. Por lo tanto, hay dos maneras de generar la personalización de los otros con un proyecto impersonal. Una que incluya a todos, que no fue nunca la idea del derecho moderno y que todavía lo seguimos padeciendo, y otra inclusive que sea hoy la posibilidad de reglas impersonales, pero que no ocultan, no escondan ni desfiguren el panorama. Por eso el derecho, por eso nosotros vamos a someter y seguimos sometiendo constantemente a crítica este derecho moderno. Porque este derecho moderno, más que, si se quiere, visibilizar de alguna manera la cosificación, la apoyó, la sostuvo, la encubrió, le brindó cierto marco que le permitió subsistir. Ni hay que hablar, por supuesto, de la justificación de las formas de esclavitud y de cosificación que hemos visto desde la legitimación hasta el momento
en que se declara que sea la abolición de la esclavitud, pero todavía me parece que falta muchísimo por hacer. Se abolió la esclavitud, tal vez la esclavitud que nosotros conocíamos, que venía heredada del periodo romano y el periodo de los griegos, pero no podemos cerrar los ojos a muchísimas formas modernísimas de esclavitud. Y la respuesta del derecho y el marco, la estructura del derecho que nosotros tenemos heredado del moderno es hoy absolutamente insuficiente, por ejemplo, para poner en blanco y negro las muchísimas formas, las nuevas formas de esclavitud, que no son las tradicionales, pero porque no sean las tradicionales, no es que no estén, lo que pasa es que no las vemos, no las podemos ver. Y hablando de cosificación, esta es una idea que se me había ocurrido, que a veces la recupero muy en tanto, me parece que es importante pensarla, porque más que lo técnico, más que la importancia del derecho, más que la experiencia, el conocimiento de las reglas impersonales, tenemos que conocer esto. Esto es la sustancia de todo lo que se tiene que trabajar sobre el derecho, más que la regla técnica impersonal en sí misma. Y recordaba, he pensado lo siguiente, ¿no? El tema de muchas veces discutíamos el tema de la inteligencia como parte de las relaciones humanas. El derecho promueve la personalización de sus destinatarios, pero la personalización de los destinatarios no puede ir de la mano de la indiferencia. Entonces, el fenómeno de la indiferencia, sabemos que en latín significa in negativo, no hacer diferencia. Podríamos pensar lo siguiente, es poco frustrante tratar de ir contra algo que suponemos piensan muchos, aunque no lo piensen, lo traducen en sus comportamientos, contra algo que es propio de la condición humana, la indiferencia. Diría que no. ¿Cómo se manifiesta la indiferencia? ¿Por qué se manifiesta la indiferencia? Vuelvo al ejemplo simple. Tengo un objeto delante mío y tengo una persona. Tengo que prestarle atención a la persona, en principio, no al objeto. Por eso hago diferencia. No me es indiferente, le presto atención a la persona y no al objeto. Ahora, ¿por qué podría no prestar atención a la persona y al objeto? ¿Tiene que ver con algo que es intrínsecamente perverso, dañino en el ser humano? No. Una vez alguien me dijo, si alguien tiene una actitud de indiferencia, probablemente no sea una actitud que esté dirigida a alguien con nombre y apellido. Me dijo, no es que quiera ser o te convierta vos, porque sos Carlos Carreras, en alguien que no es indiferente. No, probablemente sea un modo de actuar que se traduzca con todos los otros, o la mayoría de los otros, con los que converja. Ya tiene instalada esa actitud de indiferencia. Pero entonces, si está instalada, ¿por qué? Porque probablemente no sea más que en esto los seres humanos sí somos predecibles, sea el resultado de haberse imbuido, haber formado parte, haber absorbido, haber sido tratado de manera indiferente. Entonces, como luego traducimos estos modos que se nos van incorporando en nuestra propia realidad desde el comienzo, después vemos como algo natural, no nos llama la atención, no podemos percibir que ese trato que le estamos dispensando al otro no es el que se corresponde. Y no es una cuestión con nombre y apellido, es un hábito, es un modo de ver, de plantarse ante la realidad y ante los otros. Esa indiferencia que luego se puede tener en múltiples ámbitos de la vida, no es más que la repetición de modus operandi o modos de vida absorbidos a lo largo de lo que podríamos llamar un proceso de personalización no adecuado. La invisibilización, la cosificación implica también invisibilizar el otro como nadie, no lo veo. ¿Cómo que no lo veo?
no lo veo, no es que no lo veas, porque el otro está. No, es que puede ser que el otro esté y no lo vea. ¿Por qué? Si me han enseñado a ver ciertas realidades y a otras no, es probablemente que estas realidades estén presentes, yo solo veo aquellas que me han enseñado a ver. Dice en una parte del texto, Juan dice que nosotros, los seres humanos, visibilizamos la realidad como una especie como si se tratara del esquema figura-horizonte. No, aprendemos a ver. ¿Cuándo dice esto? Aprendemos a ver. ¿De qué manera aprendemos a ver? No es que vemos todo lo que se nos presenta, no, vamos aprendiendo a ver. Vamos identificando ciertas figuras en el horizonte, en el marco del contexto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos naturalmente? No, no lo hacemos naturalmente. Es el resultado de lo que los otros nos enseñan a ver. Los otros, en nuestro proceso de formación, por supuesto no discursivamente, nos están diciendo con su comportamiento, esto es lo que tenés que ver y esto es lo que no se ve y no tenés que ver. Entonces, es probable, el ejemplo que me viene a la mano, que creo que si lo queremos combatir con el derecho también tenemos que tener en cuenta, es cómo se puede invisibilizar. Hoy hablaba de la figura del ciudadano, hablaba de la figura del varón, e insisto con esto, porque lamentablemente está en el tapete y está muy lejos de haberse contrarrestado, cómo una sociedad que se apoya en la figura del varón puede invisibilizar a la mujer, aunque la mujer esté presente. ¿Por qué? ¿Cómo se produce esto? Y en la propia familia, el varón invisibiliza a la mujer con su trato, con su comportamiento. La persona que se está desarrollando, que se está personalizando, sí ve la mujer, pero no la ve como tendría que verla, parece como invisible, porque lo que él ve es lo que le muestra, lo que hace el varón, lo que le muestra el varón. Sí, la mujer prácticamente queda en la esquina, no está, no se ve. Luego esto se traduce en comportamiento, es decir, no es que no se vea, está en el horizonte. A ver si se puede entender este ejemplo. Yo tengo una lámpara acá arriba. No es que la lámpara no esté, está en el horizonte, pero no le presto atención porque tengo que prestarle atención. En este caso es un objeto, estaríamos simbolizado con un objeto, pero está en el contexto. Cuando se trata de relaciones humanas, la mujer está, pero está como la lámpara, está invisibilizada. Yo le estoy poniendo todo mi foco, toda mi atención en el varón, en lo otro que es el varón. Esto podría explicar por qué la cosificación, como les decía recién, tiene que ver con esa invisibilización y que además es dificilísimo de desmontar. Es un proyecto de descosificación, pero muy difícil de desmontar. ¿Por qué? Porque hay que hacer visible lo invisible. Hay que hacer visible lo invisible. Y aunque no parezca, y aunque uno pueda decir, pero no, si están, sí están, pero no la ves. ¿Cómo que no la ves? Porque no haces nada por alguien que está, aunque lo veas. Esto indica que aunque lo veamos, están invisibilizadas. Por supuesto, en el ejemplo están las mujeres, todos los múltiples sujetos que pueden aparecer, los no binarismos, los ancianos, los niños, la juventud. Es alarmante la cantidad de personas que están invisibilizadas, ¿no? Y el derecho tiene un desafío enorme. Me parece que es como, acaba de haber un problema, hay un problema con el derecho. Creo que es como la vieja frase, ¿no? Cuando queremos meter vino nuevo en odres viejos, ¿no? ¿Hicieron la prueba de meter algo nuevo en un envase viejo? No se puede. Me parece que para meter vino nuevo se necesita un envase nuevo. Y el intento de poner un vino nuevo, esto sería un vino nuevo, trabajar la idea de invisibilización, trabajar la idea de género, trabajar la idea de cosificación, de objetivación,
necesita un recipiente nuevo. Lamentablemente el recipiente que tenemos no fue pensado para esto. Nunca fue pensado para esto. Perdón, Carlos, Por ¿puedo eso, agregar sí, sí, una cosita antes que te vayas del adelante. tema? No, que hay dos grupos en situación de vulnerabilidad que han sufrido estos tres ejemplos de cosificación que mencionaba Pau, ¿no? Han sido tratados como herramienta, como obstáculo y como nadie, que son el grupo de las mujeres y también los pueblos originarios, ¿no? Siempre hablamos en clase y damos esos ejemplos, que esos grupos han sufrido los tres tipos de cosificación en distintos momentos, ¿no? Los pueblos originarios han sido utilizados como instrumento, luego fueron tratados como obstáculo cuando se los eliminaron, se los corrieron de sus lugares y hoy son tratados como nadie, están totalmente invisibilizados. Lo mismo que las mujeres también fueron y son utilizadas como instrumento, como para la crianza o para las tareas domésticas, también son tratadas como obstáculo. Hoy una de las principales causas de muerte de las mujeres no son los femicidios y también están invisibilizadas. Entonces esos dos grupos siempre nos gusta traerlo a las clases porque son un claro ejemplo de cosificación. Solamente aclarar eso, gracias. No, sí, la aclaración es ultra pertinente y por eso pensar, hay que pensar nuevos envases porque tal como está estructurado el derecho que nosotros conocemos, da muy poca o casi ninguna cabida a estas situaciones. Pero veremos, es un desafío importante y lo que tratamos es de adquirir herramientas que mañana nos permitan meter mano en el derecho el derecho positivo, quiero decir, ¿no? Insisto, en el derecho positivo hay que meter mano. En el derecho tenemos todo lo que tenemos que encontrar para resolver las cuestiones. El problema es que el derecho positivo, esto no se ve reflejado. Sí, pueblos originarios, un sinfín de sujetos que hoy están marcadamente excluidos y lejísimos del ámbito del derecho. En la clase que viene vamos a ver, que era una propuesta pero el tiempo no nos alcanzó, no nos va a alcanzar. En la clase que viene vamos a ver un tema importante que es precisamente con qué herramienta aportar a la descosificación y además la visibilización de un problema, de un obstáculo que está presente en todas partes. Esto ya sería el objetivo de cualquier preparación, el estudio de cualquier disciplina como previo, que es un obstáculo formidable para lograr un resultado en nuestra preparación y un obstáculo para el conocimiento. Es el problema, es la cuestión del reduccionismo. Está presente en toda la estructura de la realidad y es formidable y nos impide o nos puede impedir lograr los objetivos que nos proponemos con el derecho. Creo que es uno de los temas más claves, interesantes, pero además que necesariamente tenemos que abordar. Esto lo vamos a hacer entonces en la clase que viene y ahí conjuntaremos y hablaremos de otra de las características que todavía nos queda pendiente del ser humano, que es nuestra capacidad de crítica. Vamos a ver si podemos en la clase que viene analizar estas cuestiones. Bien, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguna objeción al tema. Tienen material subido y solamente tendrán que está ubicado el capítulo, hacemos una referencia en el libro de Ley Entralgo, está todo el libro, pero cuando ustedes cliquen en la parte de bibliografía obligatoria va a ser fácil rastrear lo que queríamos que leyeran, que es el otro como objeto.
Si no hay consulta, duda, objeción, nos vemos, nos despedimos y nos vemos el... ¿no? Hoy estamos lunes. El miércoles. Nos vemos el miércoles.